Como dijimos, la idea es 10 minutos para que los ponentes nos den una serie de provocaciones sobre el tema, el cambio radical y sus enemigos. Y la primera pregunta es, ¿a quién le gustaría empezar con las provocaciones de esta tarde? No voy a poner un orden, les pregunto quién va primero. Gracias. Ya que nadie se anima, pues es simplemente unos elementos como para provocar y tratar de entablar un diálogo con todos los que estamos aquí. Me produjo cierta sinsabor el conocer el nombre de esta mesa, el cambio radical y sus enemigos, porque hablar de enemigos es hablar de alguien de afuera, alguien que está lejos de nosotros de alguna manera, alguien con quien estás en guerra o en contra. Y pues también vuelvo a ver la situación del país, donde existen despojos de territorios ancestrales, donde se juegan la vida cientos o miles de personas que desean hablar sobre la verdad y con verdad, donde se mata y se desaparece a aquellos que son críticos al sistema y donde se cosifica lo más sagrado como es la madre tierra, donde se borra por completo del mapa a pueblos enteros en nombre del progreso capitalista. Viendo esto y mucho más, efectivamente estamos en una guerra y hay que mencionarlo con todas las letras de esta palabra. Y sí hay unos enemigos, pero ¿y qué tal si nos planteamos por unos momentos, aunque sea como duda, si los enemigos no somos nosotros mismos? Y ahora les comento un relato verídico que sucedió hace unas semanas en Chiapas. El verano pasado, Carlos, indígena maya celtal y coordinador del grupo Cuidadores de la Madre Tierra, fue atacado brutalmente por un grupo de 5 jóvenes celtales maleantes, medio borrachos, medio drogados, y querían problemas a toda costa. ¿Con quién pasar cerca de ellos? Atacaron a Carlos y lo hicieron en varias partes de su cuerpo, lo hirieron en varias partes de su cuerpo. La herida más honda fue en su cabeza, de la cual estuvo sangrando por varios días. Al preguntarle a Carlos si iba a ejercer acción penal contra sus atacantes, contestó lo siguiente: yo prefiero la armonía en mi corazón y de mi familia. No deseo vivir permanentemente en conflicto con quienes son mis vecinos. En cambio, haré una comida, los invitaré y platicaremos de cómo hacer justicia sin romper nuestras relaciones de fondo. Independientemente si Carlos hizo lo correcto o no en cuanto al hacer justicia desde nuestro parecer, es indiscutible que su manera de hacer justicia es otra. Es una manera que a pocos se nos ocurre y que también se nos ha sido arrebatada con la modernidad. Estos elementos de la sabiduría ancestral, consideradas por muchos académicos como totalmente obsoletas. Entonces, ¿cómo plantearnos quiénes son los enemigos del cambio radical? Si nosotros mismos, desde nuestras posturas de izquierdas avanzadas, no tenemos la capacidad de reconocer otros saberes y ser iluminados por lo diverso, por lo indígena, por lo queer, por lo oriental, por lo femenino y por tantos otros puntos de enunciación que cuestionan nuestros propios fundamentos. Los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos para vivir prácticamente desde otras maneras, desde las autonomías, desde el equipush legalí, desde el hacer un solo corazón, desde las comunalidades. Nos enseñan que otros conocimientos nos llevan a prácticas concretas y que son posibles. Nosotros mismos podemos ser los grandes enemigos de los profundos cambios que surgen en este tiempo de horror, en este mundo que se nos cae a pedazos frente a nosotros
y donde nos estamos hundiendo junto con él. Necesitamos detenernos, analizar, incorporar al menos o cuestionar en el disenso y generar un diálogo radical para plantearnos un cambio radical. Y también necesitamos ver nuestras rivalidades intelectuales que no nos permitan reconocer el aporte del otro. Necesitamos humildad, reconocer que traemos introyecciones coloniales, capitalistas, patriarcales, dicotómicas, y nos es muy difícil tomar distancias de ellas. Arturo Escobar, que está presente, en uno de sus libros nos invita a tener un sentipensar con una investigación comprometida. Lo cito: desde las metodologías dialógicas hasta la decolonialidad, desde los paradigmas de la emancipación a los proyectos autonómicos, desde la interculturalidad a las epistemologías feministas e indígenas, desde las epistemologías del sur al concepto de intersaberes, desde interseccionalidad a las prácticas post y descoloniales. Desde ahí podemos enunciarnos más desde lo que somos, no como espejo, no como emulación de lo que dice Estados Unidos o Europa. Y bueno, y sin dejar también de reconocer lo bueno que hay también en el pensamiento hegemónico. No es cortar de raíz contra ellos, no es ninguna batalla, pero podemos enunciarnos desde otras maneras. Las propuestas zapatistas, por ejemplo, aunque no es una teoría, es toda una práctica constructivista que nos pone en otra tesitura. Es ingenuo pensar que la gran ira capitalista la podemos cortar de raíz en poco tiempo, pero necesitamos prestar más atención a todas las experiencias que se han construido desde otros modelos que ya están siendo exitosos, como escuchábamos ayer a nuestros compañeros de Cherán, Xochicuautla, el movimiento magisterial, entre otros. Y por último, para no alargarme tanto, pues necesitamos alejarnos de esas posturas dicotómicas, tomar distancia del pensamiento, el que yo llamo aristotélico, tomista, cristiano, colonial, capitalista, falocéntrico, que traemos todos metidos en nuestros discursos, y que los llevamos introyectados y los paseamos por todos lados. Y ojalá que, citando a Boaventura, que podamos retomar y recoger todo aquello que no es humano también y la propia espiritualidad de los pueblos indígenas y de los movimientos antisistémicos para poderlos incorporar a nuestro quehacer académico. Termino con esta cita de Boaventura: con la pérdida de la espiritualidad que vincula a los individuos con entidades que los sobrepasan, la relación de sustentabilidad de la vida es reducida a la relación de producción material, que es mucho donde nos quedamos muchos los de la academia, y que el capitalismo transforma en relaciones fundamentales de sociabilidad. La propuesta es entonces que recuperemos estos saberes ancestrales que nos muestran otras maneras de abordar la realidad y que no desechemos todo aquello que de por sí traemos en nosotros, nuestras propias espiritualidades, nuestras propias luchas y nuestras propias maneras de abordar, resistir y saber resistir y hacer una propuesta mucho más profunda para el cambio radical. Muchas gracias. Muchas gracias por tu primera provocación, que me parece muy interesante. Quizás nosotros mismos somos los enemigos de este cambio radical. Y gracias también por mantener el tiempo. Ahora les pregunto, ok, ya tengo otra persona que va, Gustavo. Gracias. Escribí
este momento. Son tantos los posibles tipos de enemigos que hay que empezar clasificándolos. Y los tipos de enemigos tienen que ver con la primera parte del título del tema, esto es, lo que se entiende por cambio radical. Aquí hay una división fundamental que es, si estamos pensando los cambios radicales adentro de los sistemas republicanos democráticos vigentes, o si estamos pensando los cambios radicales en términos de revolución. O sea, una cosa es pensar cómo podemos luchar contra la homofobia, por ejemplo, en una sociedad patriarcalista, machista y homofóbica. La otra cosa es si el proyecto político es derrocar el orden capitalista, patriarcal, racista, eurocéntrico. Así, primero voy a hablar de los diversos tipos de enemigos y sus posibles características, y después hablar que se imagina que tendríamos que hacer con ellos si algún día fueron derrotados. La cuestión que subyace a mis preocupaciones fue planteada por el antropólogo francés Marc Abeles de la siguiente manera: ¿cómo podemos vivir juntos? En las últimas décadas, una buena parte de la izquierda contemporánea abrazó el llamado giro culturalista y sus demás variantes, importando para dentro de sus discusiones una agenda liberal clásica que pasa por la aceptación de la diversidad como un valor supremo y por la aceptación de los juegos de reformas democráticas republicanas, sobre todo en los ámbitos legales, como los mecanismos y objetivos del cambio. Aquí los enemigos son principalmente los que no respetan la diversidad étnica, cultural y la diversidad de género. Todo lleva a creer que podemos llegar a una buena convivencia si la aceptación de la diversidad se transforma en un universal, o como dicen algunos colegas, si el pluriversal se instala como horizonte epistemológico y político. Vamos a dejar claro que la lucha contra los preconceptos son más que necesarias. Por lo tanto, lo que estoy diciendo aquí es más un mapeamiento que una crítica o un descarte de la importancia de las luchas identitarias contemporáneas. Pero claro, el problema sigue siendo si el impacto de reformas de políticas culturales, interétnicas e identitarias informadas por la agenda progresista es suficiente para provocar cambios radicales, o sea, para generar formas de convivencia donde también la explotación económica y la absurda concentración de poder económico y político desaparezcan. Las noticias no son buenas. En los últimos años, la concentración de poder económico ha crecido, con pocas excepciones. Mi país es una, como bien lo demuestra el movimiento Occupy Wall Street. Por otro lado, si aceptamos las reglas del juego republicano democrático y tomamos la profundización de la democracia como una meta progresista fundamental, la cuestión pasa a ser lo que podríamos, en homenaje a Ernesto Laclau, quien planteó claramente este problema, llamarle el problema laclauiano, o sea, cómo articular la pluralidad de sujetos colectivos con objetivos políticos tan diferentes. La articulación por medio de la identificación de lo que es común o equivalente es la salida laclauiana. Pero no es esto lo que nos propone la democracia republicana liberal. Y es realmente posible hacerlo en escala global. Articular feministas, punks, sindicalistas, campesinos, indígenas,
ambientalistas, socialistas, anarquistas. También podríamos explotar los límites de la propia república como modo de articular la vida pública y su inmensa cantidad de intereses y posiciones muchas veces contradictorias. Yo personalmente creo que la república es una manera de administrar la vida pública que está ya totalmente sobrepasada. Se basa en teorías del siglo XVIII, sobre todo la idea de que existen tres poderes que son funcionales para la manutención y la reproducción de la vida social. En este campo de acción política progresista, en este que estamos discutiendo, el de las luchas identitarias y al que fue culturalizado en los últimos 30 años, parece ser que se espera llegar a un mundo donde prevalecerá la comprensión de que los preconceptos deben ser por todos desechados. Unos apuestan en la educación, otros en la política, como forma de convertir los enemigos o de neutralizarlos en un nuevo modo de convivencia. Pero, ¿qué haríamos con los que se negaren a cambiar? ¿Discriminarlos? ¿Expulsarlos? ¿Exterminarlos? Cualquiera de estas alternativas sería contradictoria con la base liberal misma que mueve este campo político, el respeto por la diferencia y por la democracia. Pero si estamos pensando en revolución, o sea, el cambio radical del orden, ¿quiénes son los sujetos de la revolución y sus enemigos hoy? Tal vez la primera parte de la pregunta sea más difícil de contestar. ¿Quiénes son los sujetos de la revolución hoy? La idea marxista, perfectamente orgánica con lo que pasaba en el siglo XIX, de que la clase obrera sería el sujeto revolucionario, parece gozar de poca aceptación hoy. ¿Y los burgueses son los enemigos? Salvo en circuitos muy específicos, casi no se usa más esta palabra. ¿Quiénes son los burgueses en el mundo del capitalismo transnacionalizado, en el cual el capital está listo para cambiar de países a la menor señal de que los trabajadores representarán un obstáculo para su objetivo perenne de superexplotar la fuerza de trabajo? ¿Es posible hoy pensar en revoluciones nacionales o estamos destinados a tener que pensar en términos de revoluciones mundiales? En este caso hay que identificar claramente las agencias y nodos de los flujos globales de poder económico y político. ¿Cómo se articular contra ellos en escala global para realmente cambiar radicalmente al capitalismo? Cuando vi el tema sobre el cual me tocó hablar, tuve varias ideas. Pensé que se pasaron por la cabeza desde el gran capital transnacional a los políticos corruptos, a los fundamentalismos religiosos y a los peligros de retornos fascistas siempre presentes. Pero después pensé que, dada la naturaleza de este encuentro que nos traje aquí hoy, sería mejor hablar de dudas que de certezas, para empezar una conversa abierta y franca. Gracias. Muchas gracias también por conservar el tiempo. Otra provocación, un tema muy interesante, las escalas de los enemigos que estamos pensando y del tipo de cambio radical. Creo que es una provocación también muy interesante. Y ahora pasamos, no sé, Arturo, Rolando. Okay. Gracias. Bueno, yo voy a también plantear unas breves ideas, compartir algunas reflexiones.
y también mucho en torno al título de esta mesa, el cambio radical y sus enemigos. Para mí el título me provoca muchas ideas, en el sentido de, para mí el cambio radical es lo que estábamos escuchando esta mañana, lo que se ha escuchado en las otras sedes. Yo entiendo el radical como viniendo de la raíz. Entonces el cambio viene de la raíz, y eso es lo que yo pienso estamos aprendiendo de la lucha de los pueblos originarios, que hay raíces que son capaces de transformar el presente. Esa es una gran diferencia con el pensamiento de cambio occidental. El pensamiento de cambio occidental piensa el cambio como un futuro utópico, como un imaginario, una invención de algún gran intelectual, de algún gran político, estadista, lo que fuera. El siglo XX y todavía lo que va del XXI han sido los siglos de masacres por utopías. Es un cambio en el que el tiempo principal es un futuro ficticio. Lo que nos plantean los pueblos originarios, como yo lo llevo a entender, es un cambio que viene de la raíz, que no tiene en su base una ficción futurística. La fuerza del cambio viene de un proceso, como decía hoy en la mañana, pero de reexistencia. Es la reemergencia de las voces silenciadas, es la reemergencia de la dignidad negada. Para mí ahí está el cambio radical. Y estamos hablando de un cambio que se está enfrentando, al menos desde la perspectiva de colonial, a 500 años de opresión, 500 años de negación, de múltiples formas de negación, múltiples formas de denigrar la vida humana y la vida no humana. En este sentido, para mí tenemos que entender radical en el sentido raíz. Y la temporalidad de la raíz es una temporalidad en la que la transformación viene de lo que existe en las memorias que están vivas. Por eso yo también así lo entiendo cuando trato de escuchar la lucha de los pueblos originarios. Es una lucha donde está la ancestralidad, donde está la relación a una tierra que es memorial, no es una tierra propiedad, no es una tierra solamente espacio del capital, por ejemplo. Es una tierra que contiene memoria, que tiene una raíz. Bueno, eso yo creo que no soy yo el que viene aquí a hablar de cuáles son esas propuestas de cambio, las hemos escuchado y tienen sus propias voces. Yo voy a hablar un poco más de los enemigos, que creo que es la tarea que le toca mucho al pensamiento crítico, al pensamiento decolonial. Y en enemigos no voy a nombrar la idea capitalista o a los políticos corruptos, que claramente son quienes son, pero voy a hablar de qué es, en términos de procesos, lo que ha causado esa deshumanización y esa destrucción de la tierra. Y ahí voy a hablar del proyecto moderno colonial. Para nosotros, o algunos de nosotros, este proyecto que estamos viviendo, que es el proyecto hacia la muerte, como lo ven muchos de los pueblos originarios, es un proyecto que denominamos moderno colonial y que tiene una raíz eurocéntrica occidental. Y este proyecto tiene una característica, bueno, tiene un montón de características, pero yo quiero hablar en particular de una forma, y es una forma de ver esta modernidad, que de una manera que contiene el patriarcado, que contiene el capitalismo, etcétera, etcétera. Este proyecto de civilización, este proyecto de mundo que se volvió dominante, de relación al mundo, tiene una característica que ya Arturo apuntaba esta mañana y que para mí es fundamental, que es la de la separación. Es un proyecto
que ejerce su poder a través de la separación, a través de desenraizarnos. Se pierde la raíz que puede ejercer el cambio. Y esta separación toma distintos niveles. Aquí digo un poco con lo que hablaba Conrado, de si no seremos nosotros mismos, porque esta separación se ha ejercido sobre nosotros mismos y nosotros la ejercemos. Me explico. Yo creo que hay muchos otros niveles, pero quiero hablar de tres principales de cómo se ejerce esa separación en la forma en que vivimos. Entonces, en un nivel está la separación con nuestra comunidad. Ya lo veíamos en todos los testimonios que hemos escuchado de los compañeros, que el poder ejerce su fuerza al separar. En el trabajo de Gustavo Esteva, de Iván Illich, la cuestión de crear el hombre económico, el sujeto económico, es el sujeto individualizado, que está separado de la noción de comunidad, que es primero sujeto y después comunidad. Ese es un primer rompimiento, una primera separación. La segunda separación no es que vayan en orden, son simultáneas y están coimplicadas. La segunda separación es esta separación con lo más allá de lo humano, ¿no? Con lo que es la relación a la tierra. Es un modo de pensar el mundo y de vivir el mundo que es profundamente antropocéntrico, quiere decir que solo piensa en lo humano como el centro de la realidad. En las filosofías de los pueblos originarios esto no existe. No podemos pensar lo humano en separación con lo no humano. Es un absurdo. Y es un absurdo pensar la felicidad y el progreso humano sobre la destrucción de lo no humano. Pero en la cosmovisión eurocéntrica, capitalista moderna, etc., yo estoy llamando aquí modernidad, colonialidad, esta es una de las condiciones, la separación del humano del resto de la existencia. Entonces, es un modelo de civilización que pierde, tengo 2 minutos, me voy a apurar, es un modelo de civilización que pierde esta relación entre lo humano, lo más allá de lo humano, la naturaleza, el planeta y la cosmovisión. Un tercer nivel de separación es la separación de la persona consigo mismo. La relación con la interioridad de la persona también se pierde. El sujeto se vuelve lo que llaman un ser de superficie, un ser que solo vive en el mundo material, el sujeto del consumo, el ideal de hoy de la humanidad, ¿no? ¿Por qué las víctimas en París causan tanto escándalo mediático mientras otras víctimas no? Porque son el ideal de humanidad, el sujeto de consumo de ese modelo moderno colonial, y ese sujeto de consumo pierde su interioridad. Toda su identidad se ejerce a través de una relación con el mundo de consumo, con la superficie del capitalismo, podríamos llamar así. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas más que decir. Voy a parar ahí. Pero quiero decir que la forma que se ha impuesto de modelo civilizatorio y contra los que todas las luchas están, es una forma que separa. Y por tanto, una de las fuentes para mí de dignidad y esperanza es justamente ese cambio radical que recupera la posibilidad de la relación, la relacionalidad, la comunalidad. Todos esos son vocabularios que vienen de raíces de pensamiento no eurocentradas, que están construyendo alternativas porque justamente están reconstruyendo la relación consigo mismo, la relación con la comunidad, la relación con lo más allá del humano, cosmovisión, planeta. Y eso es lo que estamos viendo ahora emerger, alternativas de relación que claramente plantean
mundos distintos, que ya no están atrapadas en el imaginario eurocéntrico, dicotómico, etc. Entonces, bueno, quería poner eso como provocación, con preguntas muy simples como ¿cómo podemos escuchar? ¿Cómo podemos construir relacionalidad en la práctica? Gracias. Gracias, Juan. Bueno, esta otra provocación en donde se identifica, o lo que propone Rolando es que un enemigo del cambio que estamos tratando de pensar es esa separación en los niveles que está presentando. Paso el micrófono a Arturo. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, yo creo que, como dijo Gustavo, hay muchísimos niveles y muchísimas formas de pensar sobre esta pregunta, enemigos del cambio radical. Y cada uno de nosotros creo que tenemos una forma de nombrarlo. Si es capitalismo, imperialismo, colonialismo, patriarcalismo, racismo, todos los ismos. Y son importantes de nombrar. Y son importantes es importante recordar, comenzar por recordar, digamos, los enemigos de carne y hueso del cambio radical. Las transnacionales, los bancos mundiales, los fondos monetarios internacionales, los violentos, los narcos, los carteles, todo eso. Pero quisiera en unos pocos minutos, tal vez 5 minutos, hablar de algo que también ya Conrado y Rolando tocaron, especialmente para nosotros y nosotras, los que habitamos, digamos, los espacios urbano-industriales de clase media, que es que el mayor enemigo somos nosotros mismos, del cambio radical. Y teóricamente podemos decir que somos nosotras, los que habitamos los mundos liberales. Los mundos liberales definidos como aquellos mundos que se construyen en base a las categorías de propiedad privada del individuo, democracia representativa, instituciones, el Estado, el mercado, etcétera, 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 a partir de las cuales nosotros estamos obligados, casi que obligados, o pareciera que obligados, a construir nuestra existencia. Hace ya como 30 años, más de 30 años, un psicólogo hindú, Ashish Nandy, escribió un libro que se llama El enemigo íntimo. Y el enemigo íntimo, un poco como el que hablaba Conrado también, es en el contexto hindú, decía él, el enemigo íntimo es como el occidente que hemos internalizado, decía él de los hindúes. Esos hindúes con una tradición impresionante que sin embargo habían aprendido con el colonialismo a conocerse, a entenderse ellos mismos como incivilizados, como atrasados, como subdesarrollados, y a mirar en el otro, en Occidente, en Inglaterra en particular, un modelo para ser. Entonces el enemigo íntimo también somos nosotros, somos nosotras, y especialmente ahí hay digamos, un complejo ontológico, si se quiere, un complejo cultural muy tenaz, muy ¿cómo se dice? Muy intenso, que nos atrapa, que tiene que ver con las ideas de individuo, que tiene que ver con la idea de la ciencia como verdad, que tiene que ver con la idea de un solo real, una sola realidad, un solo mundo, que tiene que ver con la idea de una sola economía basada en el mercado, etcétera, etcétera. Pero que uno de los pilares para mí de ese sistema mundo moderno colonial en su dimensión liberal es precisamente la idea del individuo, y que no hay tal vez idea más dañina que esa idea que es tan naturalizada para nosotros. ¿Quién puede negar que es un individuo, que tiene un ser, un ego, una forma particular de ser? Pero si lo vemos desde la perspectiva relacional de la cual también hablaba Rolando, sabemos que no hay individuo de por sí, y muchos pueblos indígenas, originarios, no tienen un individuo como lo conocemos. Hay personas siempre en relación con las otras personas, con el mundo natural, con lo no humano, con el mundo sobrenatural, con lo espiritual, pero no existe un individuo de por sí. El individuo es esa gran invención de la modernidad capitalista liberal que ha
continuamente ganando terreno, más aún en la época neoliberal, con la ideología total del mercado total, que nos obligan más y más a comportarnos como individuos que compiten, que son eficientes, que son productivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo bajarse de ese tren del individuo y cómo volver a construir una pedagogía del ser en relación? Aquí lo llamaba caminar hacia formas relacionales de ser, que también lo mencionó Rolando, lo mencionó Conrado, de ser con otros y otras, humanos y inhumanos. Entonces me parece a mí que ese es uno de los grandes desafíos que nos queda, y tener mucho cuidado de las trampas, de no caer en las ideas fáciles de la literatura de la autoayuda, de reinventarnos como individuo, que simplemente reproduce el individualismo a un nivel más alto, a un nivel tal vez más pernicioso, porque ya nos creemos que no somos tan individuos en que estamos, cuidamos del ambiente, cuidamos de esto y de aquello. Pues, ¿qué significa una forma radical, relacional de ser, de interexistir con todo lo humano y lo humano que habita la Tierra? Gracias. Aquí hay otra provocación. La idea naturalizada que tenemos de individuo y que ha sido tan dañina se nos presenta como otra de las posibles enemigos que estamos enfrentando para un cambio radical, que ya escuchamos, se da a distintas, los enemigos pueden ser a distintas escalas, y el cambio se puede pensar no solamente en términos de tiempo, sino de relación, y las preguntas están ahí. Tenemos 4 ideas que han sido lanzadas de cuáles son esos enemigos y cuál es ese cambio radical. Me gustaría tomar los primeros comentarios o reacciones. Hubo también preguntas puntuales de cómo le hacemos para hacer formas de relación o reconstruirlas, cuestiones de individuo. ¿Quién le gustaría dar la primera reacción a estas provocaciones? Ahí hay una mano. Bueno, buenas tardes. José Enríquez, de aquí de la Ciudad de México. Más que una reacción, porque sí es una reacción, me gustaría compartir una pregunta que a mí me viene acosando en los últimos años y que está muy relacionada con esto, es otra provocación. Hay un nivel más que es subyacente, que rara vez hablamos de manera explícita aquí, pero está muy relacionado con todo esto. Una parte del occidente que hemos internalizado y uno de los pilares del desarrollo, que es ese pensamiento científico. Y yo lo veo desde mi formación, desde mi experiencia, que es el único lugar del que puedo hablar, que viene desde la física. La física nos ha permitido entender muchos aspectos del mundo, nos ha permitido hacer cosas que son realmente impresionantes, poner cosas en el espacio, sondas, satélites, que más allá de que cuestionemos y debatamos sobre la utilidad o la deseabilidad, eso es realmente impresionante lo que podemos hacer. Sin embargo, es una rama del conocimiento, una parte de la ciencia que está haciendo muchas maneras instrumental a la expansión de la economía capitalista, de la producción. Entonces ahí está, ¿no? esa curiosidad humana, que es pensándolo en muchas ocasiones en diálogo entre saberes tradicionales con saberes occidentales, tal vez. De la descolonización, se habla mucho de la descolonización de la historia, de las ciencias sociales, pero ¿qué parte, esa es la pregunta, qué parte tienen las ciencias exactas, ese entendimiento del mundo físico dentro de este diálogo de saberes, ¿no? Como se mencionaba, no se trata de romper con todo lo occidental, sino ¿qué onda con eso? Esa es la pregunta provocada. Sí, creo que sí es muy importante lo de ver las raíces, pero no creo que haya una raíz, ¿no? Ni un origen, sino que hay muchas raíces, hay muchos orígenes, ¿no? Y creo que entre más buscamos esta raíz perdida como una sola, como un solo origen, más asumimos una identidad y una diferencia frente a eso otro que nos es ajeno,
que encarna lo ello respecto a nosotros, eso que creemos el enemigo. Entre más planteamos una oposición amigo-enemigo, hombre-mujer, indígena-occidental, blanco-moreno, proletario-burgués, rico-pobre, más perpetuamos estos sistemas de dominación. No sirve generalizar en la lucha política, siempre habrá excepciones a estas categorías que no necesariamente son nuestros enemigos. Muchas gracias. ¿Algún comentario, versión? Calle, la mano y hablas. Gracias. Mi nombre es Alejandro, soy de Querétaro, pero vengo de Jalapa, de la Universidad Veracruzana. Me ha parecido muy interesante lo que han planteado, pero creo que esta mesa ha desentonado un poco con las demás, ¿no? Que ha habido presencia de compañeros de luchas sociales. En ese sentido, creo que las preguntas que se han puesto aquí, por lo menos a mí no me han provocado mucho, ¿no? Y la pregunta es si la academia por sí sola, dialogando consigo misma, puede producir cuestionamientos, ¿no? Creo que ha quedado claro que la academia en relación con otras luchas sí es una casa de diálogo, ¿no? Pero por sí sola yo lo pondría en cuestionamiento, ¿no? Me parece muy interesante en relación a los enemigos, que no se nombró al final de cuentas ninguno. En Jalapa la tenemos clara, ¿no? El enemigo, entre muchas cosas, tiene cara y nombre, ¿no? Es Javier Duarte. Ha habido agresiones, estas agresiones han crecido sistemáticamente. Si bien es un estado, Veracruz era un país por sí solo, habría que cuestionar qué está pasando ahí, ¿no? Pero, claro, es el capital del narco y es un actor ahí muy importante que está expandiendo, ¿no? la dinámica del narco. Pero yo me pregunto mucho en mi espacio, ¿no? En Querétaro, no existe este espacio de confrontación directa con alguien en concreto. En ese sentido, nos ha costado mucho trabajo identificar quién es el enemigo. No hablo de un joven urbano, estudiante, que sí sufrimos de despojos, pero no está la cara ahí tan visible, ¿no? Entonces creo que algo muy interesante de cuestionarse es precisamente cómo construimos colectivamente, identificamos esas caras locales de estos enemigos, más allá del capital, que sabemos que es, de los sistemas de dominación, del patriarcado, pero hay actores locales que representan estos intereses, ¿no? Les repito, en Querétaro ha costado trabajo, porque no nos hemos sentado a discutir o dialogar mucho a construir colectivamente a ese enemigo, el principio de identidad, de oposición, ¿no? Nombrar un enemigo que hay identidad, y un poco es lo que ha faltado, por lo menos en el contexto de Querétaro, que es el que yo puedo ver. Muchas gracias por tu crítica constructiva. La suscribo y bueno, espero que nuestros ponentes ahora también la aborden, por favor. Sí, mi nombre es Edith Escalón, yo también vengo de la Universidad Veracruzana y bueno, mi comentario iba un poco en relación a lo que ha comentado también Alejandro, ¿no? Una de las propuestas que ha sido como tímidamente aceptada, creo, por la academia es ese dejarse penetrar por otros saberes, por otras formas de existencia, salir de sus espacios de confort, ¿no? A los que estamos acostumbrados, supongo, ¿no? Salas iluminadas con sillas y bueno, es la forma de ser de la academia la que a mí me parece que sí impide el diálogo. Hace un rato lo comentábamos mucho, el reconocimiento así, sentarse en la mesa con la gente que está luchando y aprender a escucharlos antes que otra cosa, ¿no? Lo mencionaban en la mesa hace un momento, ¿no? Tener un pie en la academia y un pie en las luchas sociales, y creo que en relación con lo que comentaban, ¿no? Todas estas formas interiorizadas de nuestro ser occidental, lo que quieran, todos los ismos, es en parte, o por lo menos yo lo veo así, porque lo he aprendido o lo he escuchado de la gente de las comunidades,
las personas, de los amigos con los que trabajamos también, es negarse a vivir, a reconocer, a estar también en otros espacios aprendiendo de otros que no son académicos. Digo, ha sido muy cerrada la academia tradicionalmente, ¿no? Y es la institución que menos ha cambiado, ¿no? A lo largo de los siglos. Entonces, yo más bien quisiera que lo comentáramos en un sentido autocrítico y radical, pues, porque si no estamos, creo, pues, platicando entre nosotros como siempre hemos hecho desde la escuela. Yo propondría que volvamos a los ponentes a ver cuáles son sus reacciones. Hay 4 comentarios que me parecen son muy interesantes. ¿Cuál es el rol del pensamiento científico en el tema del cambio radical? ¿Cuál es el rol de la academia? Si la academia no está jugando el rol de un enemigo para ese cambio radical. La idea de los múltiples y diversos orígenes que señalaba también el compañero. Y por último, la idea de aprender a escuchar para realmente tener un diálogo que sea fructífero. Esos son los 4 comentarios que yo escuché y le paso el micrófono a los ponentes. ¿Quién le gustaría reaccionar a estos puntos que están brevemente para que haya diálogo. Bueno, el punto sobre la academia yo creo que es un punto muy importante. Este evento se organizó con ese pensamiento, se ha dado, yo no soy organizador, pero sé de los diálogos que hubo y por eso se ha dado prioridad a esta vez es una excepción, pero se ha dado prioridad a las luchas sobre los académicos que están comentando, no están dando sus pláticas principales, entonces tiene razón en notar esto. Yo quisiera invitar a la compañera Xochitl Leiva de la Retos, de la que somos parte, que nos hablara de la experiencia de cómo abrir la academia, hacer un diálogo desde abajo con las luchas. Yo creo que Xochitl, normalmente nosotros no deberíamos hacer preguntas a la audiencia, pero te invitaré porque creo que hay una experiencia muy rica en esto con las Retos. Bueno, la raíz, sí, en sentido occidental, la raíz se toma como una búsqueda de lo único. Pero en este pensamiento la raíz es una pluralidad radical, ¿no? Cuando hablas de la memoria es algo que no es único, no es universal o universalista. Ir hacia la raíz, un cambio radical, es ir hacia una pluralidad radical, no hacia un proyecto único. Es una discusión muy larga. Y lo de la ciencia, bueno, creo que no hay mejor que Arturo Escobar para contestar eso, pero yo diría una pregunta muy clara de las Retos y de Arturo también. No es la ciencia en sí, sino la ciencia para qué y para quiénes, ¿no? Simplemente 2 puntos. Uno, para lo científico, solo a manera de seguir preguntándonos más cosas, cómo llegaron los antiguos mayas a precisiones científicas sin tener una formación científica moderna. Entonces ahí es una gran pregunta que se tiene que hacer la ciencia exacta, y no sé qué tan exacta sea, porque no creo que sea exacta, sino tienen cientos y cientos de preguntas que tiene que hacerse en un punto. Y segundo, tal vez yo sea el menos activista, pero creo que los demás compañeros han tenido una lucha activa desde hace muchos años, y si están diciendo lo que dicen es desde ese lugar de enunciación donde algunos han luchado por la vida y han luchado por posicionar la vida de otros pueblos en otros medios académicos. Y en concreto Tejiendo Voces por una Casa Común es un intento apenas para abrir el espacio para que esos saberes otros estén cada día más presentes en nuestras universidades. Gracias, Conrado. Paso el micrófono. Bueno, muy brevemente, hace
un par de semanas en Cali, en un homenaje a un mayor, en un momento que es mayor, afrodescendiente, un luchador, tiene 78 años, ha luchado toda la vida por los derechos de su comunidad, en contra de la expansión de la caña de azúcar. Me invitaron a conversar con él en su homenaje, pero el homenaje era para él. Decía yo que iba a hablar también yo como un mayor, pero como un mayor de una comunidad, o ni siquiera una comunidad, un grupo social donde ser el mayor no significa nada, no significa mucho. Un mayor de un grupo descomunalizado, individualizado y desconectado, de nuevo el tema de la separación de la tierra, de la comunidad, de todos. Pero de todo me parecía importante asumir ese papel, y que es de donde escogí hablar hoy en día, en este espacio particular, ahorita mismo, esta mañana, de hablar. Por eso dije, voy a hablar especialmente desde la experiencia de que crecí, de ser un pinche colombiano de clase media, que creció en un vecindario urbano, tradicional, de clase media. Entonces, de allí, mi experiencia ha sido esa de aprender y desaprender el ser individuo en particular y reconectarme con muchas luchas, con muchos colectivos, etcétera, etcétera. Y también decía esta mañana que la academia, y cada vez lo digo con más convencimiento, es parte de las fuerzas de ocupación, es parte de las fuerzas de ocupación de los pueblos, de los territorios, de las experiencias de la vida, de los colectivos, de los pueblos, de los grupos étnicos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo también que estos espacios que tenemos aquí, y tu observación es súper, me parece muy bien hecha, porque caímos de nuevo como al modo académico convencional, ¿no? Que estamos con los expertos, el resto, los mayores de los expertos con títulos y doctorados y diplomadas, pero que todos son espacios muy vitales que hay que estar cultivando. La cuestión de la ciencia es mucho más complicada. Yo diría que tendencias en la ciencia, una cosa que es una formulita muy básica para mí es mucha ciencia y tecnología, pero que sean al servicio del buen vivir, entendido de forma general, y no de la otra forma que siempre se ha entendido, siempre ha sido la economía, es decir, todo el servicio de la economía, de la ciencia y la tecnología. Ahora intentamos la película, hagamos ciencia que contribuya al buen vivir, tecnología que contribuya al buen vivir, economía que contribuya al buen vivir, y no al contrario. Dentro de tendencias interesantes de la ciencia hoy en día, me parece la ciencia de la complejidad, por ejemplo, que viene de la matemática, la física, pero especialmente la biología, son una ciencia que está reaprendiendo a hacer ciencia, y muchos de estos científicos hablan ya, digamos, de las cualidades, de las intuiciones, de las emociones como parte del pensamiento científico. Creo que voy a empezar por donde Arturo paró. El pensamiento científico no puede ser pensado como un pensamiento científico en abstracto, porque sobre todo si estamos hablando de cómo él se refleja, se reproduce y se estructura a través de esas instituciones que son las universidades. Una cosa son las humanidades y las ciencias sociales, la antropología, etc. La otra cosa es la física, la química, la biología. Son relaciones muy distintas con lo social, con lo político, con lo institucional, con la economía. Producen contradicciones también distintas. Entonces, por ejemplo, todos ustedes saben que este es un momento extremadamente negativo para las ciencias sociales en todo el mundo, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, en Brasil. Claro que siempre hay excepciones, pero ¿por qué? Justamente porque muchas veces son disciplinas que producen críticas que son antisistémicas o no son deseadas por los que están en el poder. Entonces hay que ver que
muy diferenciado también, evidentemente, en las ciencias sociales. Hay todo tipo de cientistas sociales que sí reproducen la hegemonía y hay otros que sí trabajan en contra. Entonces hay que repensar un poco el planteamiento de la relación entre ciencia y academia, porque no son unidades homogéneas. Pero lo que yo quería, y además esto es verdad también, tiene que ver con la cuestión de las nuevas utopías, que para mí sí son utopías, de los pueblos indígenas, sobre todo de los Andes, cuando hablan del buen vivir y del vivir bien, nunca expulsan la tecnología y la ciencia. Además, no son solamente planteamientos indígenas, son planteamientos asumidamente híbridos, no tiran a la basura las metanarrativas occidentales que sí sirven a esos movimientos. Yo creo que hay que dejarlo esto bien claro, porque si no vamos a caer en el esencialismo en donde vamos a buscar una especie de nativo hiperreal que sí vio la luz y todos nosotros tenemos que nos convertir en esa especie de nativo hiperreal. Creo que no funciona así, tampoco funciona así en la comunalidad. La comunalidad es una teoría que nació en Oaxaca y a través del trabajo de dos antropólogos indígenas que francamente usan la antropología como una disciplina que tiene un pasado occidental para contar con sus visiones comunitario, etc. Entonces, veamos cómo los planteamientos y los procesos se dan. Y yo quería volver a una cuestión que para mí es central, que es, si estamos hablando de cambio radical y si estamos hablando de enemigo es una palabra que es pesada realmente, pero que tiene que ver con una relación, ¿no? Si es enemigo es porque hay algún tipo de relación. En realidad estamos hablando de una relación negativa, no es una relación, es una relación que se quiere superar o ubicarla en algún lugar distinto de nuestras vidas. Y esta relación en realidad habla de una relación de poder. Entonces la cuestión que está por detrás de cambios radicales y quiénes son los enemigos es la cuestión del poder. ¿Qué es el poder contemporáneo? ¿Y cuáles son los puntos en donde se puede realmente atacar al poder contemporáneo? ¿Se puede tomar el poder contemporáneo? Por eso yo traje la idea de revolución que no se discute, porque claro, a lo mejor hasta la mitad del siglo XX todavía se podía tomar algunos centros de poder, pero ¿cuáles son los centros de poder que se han tomado hoy? Esta es la cuestión. ¿Y qué se hace? Si es posible tomar a estos centros de poder, ¿qué se hace con estos centros de poder después de tomarlos? Una muy buena provocación nuevamente de Gustavo. Hubo una invitación que hablara la compañera Xochitl con respecto al rol de la academia. Aquí surgen otras preguntas con respecto al poder en relación al cambio radical. Antes de darle la palabra a Xochitl, me gustaría preguntar si hay alguien más que quisiera hablar después de Xochitl, y invitaría a esas compañeras que están atrás a reaccionar después, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayeli, vengo de la Universidad Veracruzana. Perdón. Adelante. Perdón. ¿No tienes micrófono? Sí. Pero si no quieres que ¿de verdad? Bueno, yo nada más como quisiera, ante la invitación, quisiera pensar un poco en voz alta con usted esto de la academia allá. Es decir, la academia allá,
la academia allá, o sea, los que están sentados allá son la academia. ¿De verdad? Lo pregunto. ¿Quién no tiene una beca? ¿Quién no tiene un salario? ¿Qué es la academia? Digo, hablando de los enemigos. Creo que sí y no, o sea, coincido con los compañeros. La academia por sí sola, esa academia como nuestro enemigo, vela por sus intereses del sistema académico como parte del sistema mundo moderno, pero la habitamos nosotros y nosotras los que estamos aquí diversos sentados. Y esa inercia académica a la que nos resistimos, o sea, alguien no es universitario, académico o de ciencias sociales o naturales. Campesino, creo que ya se fueron todos los campesinos. Ahí digo. 3. Sí, pero bueno, o sea, lo que estoy diciendo es como, pensemos cómo esa dicotomía de academia allá versus movimientos o activismo nos divide, nos separa y nos debilita, ¿o no? Y es más compleja. Yo muchas veces de verdad le tiro a la academia, pero no puedo ocultar la parte en donde también tengo una pata ahí metida. Y eso complejiza el problema. Entonces yo lo dejo como complejización para más provocación. Gracias. Por favor. Sí. Bueno, lo que yo quiero comentar es un poco la experiencia que hemos tenido algunos compañeros en Veracruz ante la creación de una moneda comunitaria en Espinal, el TUMI, ¿no? Como, no sé si un cambio radical, realmente creo que estamos aprendiendo nosotros mismos de ese proceso que se ha emprendido, ¿no? Pero desde un inicio, el Banco Mundial ha sido el que ha puesto una denuncia a los compañeros, ¿no? No sé, ahí, a estos cambios, ¿quién nos está, pues, poniendo trabas, ¿no? Porque el Banco Mundial demanda el TUMI, no demanda la coca con sus taparroscas de $1. Entonces, otros de los problemas que hemos tenido, que como somos una comunidad ya muy grande, muchos compañeros de otros estados se han solidarizado con nosotros, ya estamos en 15 estados. Entonces se difunde por correo una revista que se llama GOSNI, donde se dan noticias que no pasan en Televisa o Televisa, ¿no? Y también son noticias sobre el TUMI, y se nos ha restringido también esos correos. Entonces, bueno, es un proceso que está tratando de no ser tan individualistas, de ser comunidad entre nosotros, reforzar nuestras relaciones, no mirarnos como clientes, sino como compañeros, en otra forma de mirar el dinero, de pensar en la solidaridad, la confianza. Esa es un poco la experiencia que hemos tenido nosotros. Muchísimas gracias. Aquí hay dos provocaciones creo muy interesantes. Xochitl hablando de la academia como un espacio que se ocupa, y la compañera hablándonos de TUMI, la experiencia de reconstruir relaciones. De lo que decía de Sousa Santos, ¿no? Sobre la estrategia de resistencia, que debe de ser anticapitalista, anticolonial, antirracista, antipatriarcal y antiestatal, ¿no? Esto retomando un poco con lo del poder. El poder ya hace décadas, por lo menos desde el 94 en México, se habla de esta idea de que no queremos el poder tal como está, no nos interesa, sino que se construye desde abajo con las autonomías. El movimiento zapatista ha sido muy claro en ese sentido de que no nos serviría de nada tomar el poder así como está, no nos serviría de nada poner un presidente, entrar a partidos políticos, construir y de una manera vertical el poder como siempre ha sido. O sea, esa democracia participativa de urnas y votos en los que los mexicanos no creemos, muchas no, se ve el ausentismo, sino en esta construcción de poder desde abajo en el que mujeres, hombres, niños, sabemos que podemos construir y tenemos la capacidad de generar otras alternativas. Y aquí en mi caso yo trabajo con niños y niñas zapatistas principalmente, y la idea es que a 30 años del movimiento zapatista, porque no fue nada más en el 94 sino antes, la organización, la noción de infancia se ha ido transformando. Ya no podemos hablar de esos niños zapatistas que están transformándose, ¿cómo vamos a decolonizarlos? Ellos han crecido en un proceso de autonomía, de construcción de poder, como sujetos activos, más allá de víctimas, sino como sujetos activos, y nos confronta, yo creo, no solamente a la academia, sino al occidente.
que vemos como la infancia, como sujetos que deben ser protectores, que pues están en proceso de construcción y de identidad, entonces tienen que ser protegidos, y sin embargo los movimientos de resistencia indígena lo que vemos es que los niños participan activamente en estas resistencias, y que sin embargo es que es cuestionada fuertemente por la academia, por los derechos humanos, por la Convención Nacional, donde se ve que a la infancia como no está mal, están siendo adoctrinados los pobres niños que no saben tomar decisiones, cuando en la resistencia, la pedagogía de la resistencia ha ido construyendo nuevas personas, nuevos seres, nuevos humanos, diría Fano, ¿no? Humanizando, y eso yo creo que es un cambio radical realmente, si nos vamos a lo que se han ido construyendo las generaciones en movimientos en resistencia, que se han ido gestando y construyendo al interior de los movimientos, y que gracias a ellos podemos hablar nosotros aquí de esas resistencias, de esa decolonización. Podemos ver que es posible hablar de un cambio radical, ¿no? Gracias a esto, no tanto la academia genera las nociones, sino las luchas sociales generan las nociones, y nosotros tenemos que buscar las categorías analíticas que permitan acercarnos simplemente a estos procesos. Muchísimas gracias, una provocación muy interesante. Aquí alguien hablaba del tema de esta plática, cambio radical y sus enemigos. Me parece indispensable subrayar el tema del conflicto, ¿no? Muchas veces en pensar hacia la construcción de un mundo o mundos nuevos, como que tenemos esta idea utópica de que es armónico y de que la coexistencia se va a dar como algo natural, ¿no? Sin embargo, creo que sobre todo hablando de desigualdades de poder, pues es indispensable reconocer que hay conflicto, y que en este proceso de enraizarnos, como lo mencionaba Rolando, pues va a existir conflicto. Incluso se hacía la mención, ¿no?, de ubicar estos nodos de poder a nivel global para poder entonces articularnos y articular luchas sociales también a nivel global. Pero en este encuentro de luchas, pues hay que reconocer que hay conflicto, y que si no se pone sobre la mesa este tema, pues los enemigos nos vamos a terminar siendo nosotros mismos contra quienes estamos en la lucha y en la resistencia. Eso por un lado, ¿no? Y también, pues retomando el tema del papel de la academia, creo que hay que cuestionar la academia, sus raíces, y que la academia, pues muchas veces también, no existe un diálogo interdisciplinar, y que las disciplinas pues sirven para eso, ¿no? Para disciplinarnos para continuar reproduciendo ciertas lógicas. Por lo general, pues, los espacios académicos terminan reproduciendo las lógicas del mercado, de integrarnos, también pues posteriormente a los procesos de acumulación y del capitalismo, ¿no? Sin embargo, creo que también reconociendo las desigualdades de poder, pues me acuerdo de algo que comentaban en Serapaz, que cómo hacer para, reconociendo que no todos nos encontramos, todas o todos nos encontramos en una misma situación. Claro, una persona que viene de ciudad, clase media, como bien lo mencionaba Arturo Escobar, pues creo que la tiene más fácil que personas que vienen de otros contextos, quizás rurales, quizás indígenas, quizás mujeres indígenas. Pero creo que entonces ahí está el invitar, ¿no?, o el cuestionarnos cuál es el papel de la academia para equilibrar estas desigualdades de poder, de manera que se puedan como contrarrestar, ¿no?, frente a poderes más grandes, el poder tener un equilibrio quizás de los pueblos y de las luchas, pero también dónde viene entonces ahí el contrarrestar estos poderes en conjunto. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Había aquí una intervención que sería... A mí todavía me queda mucho esa duda de qué entendemos todos por un cambio radical, ¿no?, verdaderamente radical. Creo que la mesa todavía quedó un poco floja, como que faltaría más debate para lograr entender todo esto. Y más allá del ámbito académico, yo planteo una pregunta de que si realmente nosotros, mínimo los que estamos aquí, estaríamos dispuestos a un cambio radical, entendiendo, no sé, cada quien su forma de pensar. Si realmente somos capaces de hacer un cambio radical en nuestro interno, como en esos cambios que
en ese desprendimiento que también ha habido de propio ser, nuestro ámbito interno, local, colectivo, porque pienso que también no logramos pensar en ese cambio radical por miedos que existen, no sé, como a lo que vendrá después, cómo vendrá, a acciones represivas también, ¿no? que cómodamente a lo mejor, y nosotros estamos hablando de estos cambios radicales, cuando en mi caso pues no lo vivo a diario,